Gracias, Remy. Buenos días. Muy suave se ven. Buenos días. Buenos días. Ahí está. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Muy bien, gracias a Dios. ¿Se los ve bien? ¿Se los ve bien desde aquí? Em, Hemos pasado momentos maravillosos con la alabanza. Es de verdad una bendición que podamos ser guiados por una alabanza. Es bonita las canciones que ponemos cada domingo. Pero es otra cosa cuando es una alabanza en vivo, cuando es una alabanza que es dirigida y guiada. Más bien es de verdad un momento de bendición. Em, Aquí yo tengo un aparatito. Bueno, aquí vamos a dejar que lo muevan sin hacer caer. Aquí tengo un aparatito. ¿Quién sabe qué es esto? Es un smartwatch, ¿no? Un reloj inteligente. Y este aparatito, cada vez que alabamos a Dios, cada vez que estamos en la iglesia alabando a Dios, me sale una pequeña notificación, porque se ubican de que te salen notificaciones de cuando te llaman, cuando recibes mensajes y todo. Cada vez que estamos alabando, me sale una notificación. Y Maggie la acabó de ver hace un rato. Y es una notificación que dice, el volumen está muy fuerte. El volumen está muy fuerte. ¿Y saben qué? Eso está bien. Eso está muy bien, porque estamos clamándole a Dios, estamos alabando a Dios, estamos alabando su nombre, estamos dándole gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. O sea que si no estamos clamando con todas nuestras fuerzas, y si nos callamos, las piedras van a clamar su nombre. Nos dice la palabra que la creación le da gloria a Dios. Nosotros estamos dándole gloria a Dios. Y hoy vamos a predicar la palabra de Dios. Hoy vamos a predicar la verdad, no porque sean mis palabras, sino porque es la Biblia. Y cada mensaje tiene que predicar solamente la Biblia. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 9, del 10 al 15, que dice así la palabra de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El día de hoy vamos a predicar sobre este pasaje. Los invito a que cerremos los ojos, que cerremos los ojos. Y sé que hay muchas veces de que estamos acongojados, hay muchas cosas afuera. Tal vez tenemos algún estrés, tal vez tenemos alguna preocupación, tal vez estamos solamente tensos. No queremos impedir que la palabra de Dios toque nuestros corazones. Queremos abrir nuestros corazones para que la palabra de Dios toque. Y antes de orar, vamos a respirar bien grande, bien fuerte. Una vez más. Damos gracias, Señor, porque tú traes a cada persona, a cada hermano, hermana, a cada amigo, amiga, aquí en esta iglesia. Tú nos reúnes en tu nombre, tú nos reúnes para que escuchemos tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro estrés, a pesar de nuestra vida que parece ocupada, Señor, tú nos dices: no, ven a mí, consagra este tiempo. Te agradezco por cada uno de mis hermanos aquí que ha dado este tiempo para ti el día de hoy. Te pido, Señor, de que bendigas
lo que haya a decirse, Señor. Que abra los corazones para que podamos aceptar tu palabra, Señor. Para que podamos ser corregidos, redarguidos, Señor, instruidos por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, sabemos de este pasaje en Hechos 9, poco antes, sabemos que Saulo era un judío que estaba persiguiendo al pueblo, a los cristianos, que Saulo los estaba persiguiendo, dice la palabra que incluso tenía una carta para arrestarlos. Y él estaba en ese momento yendo a Damasco en caballo, justamente para ir a arrestar a los cristianos. Y es ahí donde Jesús se le presenta y con una luz enceguecedora lo hace caer de su caballo. Y ahí tienen una conversación donde le dice, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué me persigues? Le dice Jesús, yo soy aquel al que le persigues. Y al final Jesús le dice algo, le dice, ve a Damasco y espera. Ve a Damasco y espera. Y es así como Saúl va a Damasco, ciego, débil, y ora. No come por 3 días, dice la palabra. Y es así como él está esperando instrucciones de Dios. Del otro lado vemos que Jesús también le habla a Ananías, este discípulo que conocíamos muy poco, y le dice a Ananías, ve a encontrarte con este Saulo de Tarso. Y Ananías, pero sorprendido, le dice, pero no es este quien nos estaba persiguiendo, de quien estábamos escuchando tantas cosas malas, el que tenía carta para arrestarnos no es este. Y la respuesta de Jesús es, ve, ve, porque instrumento escogido me es este. El título del mensaje del día de hoy, que no es una coincidencia que tengamos el grupo de alabanza, porque no hay coincidencias para Dios. El título del mensaje del día de hoy es Instrumento escogido por Dios. Y hermano, hermana, vengo el día de hoy a decirte que tal y como Pablo, tú eres instrumento escogido por Dios. Aunque no lo pienses, aunque muchas veces no lo creas, aunque muchas veces veas tu vida, veas todo el pasado, veas ese camino que has recorrido, veas tus defectos, veas tus limitaciones, eres instrumento escogido por Dios. Tal vez como Pablo estés ciego, tal vez como Pablo estés débil sin haber comido, tal vez estés en la espera o en la tribulación, pero mientras que tú estás dudando de tus capacidades, Dios está obrando en tu propósito y Él te ha escogido como instrumento. ¿Quién aquí sabe tocar un instrumento? A ver, levantemos las manos. ¿Quién aquí sabe tocar un instrumento? Pero bien, por si acaso, ¿ah? Levantemos. Muy bien. Qué bueno. ¿Verdad que tocar un instrumento es fácil? Uno no necesita clases, uno lo agarra y ya está. No, no. Tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento es difícil. Desde que son pequeños mis niños, mi esposa y yo decimos que queremos que aprendan a tocar un instrumento. Mateo toca el piano y Alesia la guitarra. Y es así como nos hemos recordado de que aprender a tocar un instrumento es difícil. Toma tiempo, paciencia, práctica. No es solo talento. Hay que ponerse, hay que perseverar a todo esto. Y porque cuando al principio, cuando te enseñan a tocar un instrumento, ¿cómo va la cosa? Cuando te enseñan a tocar guitarra, pues el maestro no te va a decir empieza a tocar directamente, te va a decir esta es la guitarra, estas son las partes de la guitarra, esta es la teoría detrás de la música, estas son las notas, incluso te va a decir cómo hay que ponerse para tocar la guitarra, el piano y cualquier otro instrumento. No empiezas a tocar ese momento. Y cuando recién ya dominas eso y empiezas a tocar, pues te empiezan a enseñar una, dos notitas, tres notitas y suena malísimo. Suena malísimo. Y es normal, es parte de un
proceso, es parte de un proceso. Y la vida cristiana, hermanos, hermanas, no es fácil. Cuando hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, somos criaturas nuevas, sí, pero hay que aprenderlo todo. Tenemos que aprender cómo hablar de una manera que le rinda gloria a Dios. Tenemos que aprender a caminar en los caminos del Señor. Tenemos que aprender con su palabra e ir creciendo y vamos mejorando. Tenemos que ir aprendiendo y tenemos que continuar a fortalecer nuestra fe con la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, si queremos crecer espiritualmente y no estamos leyendo la Biblia, no vamos a crecer. Nos lo dice en Primera de Pedro 2:2 y lo vamos a leer. Dice, desead como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia, esta leche espiritual para ayudarnos a crecer. ¿Se acuerdan que de pequeños nos decían, pues tienes que tomar leche para ser grande y fuerte, ¿verdad? Pues muchos de nosotros hoy en día estamos tomando Coca-Cola en vez de leche y queremos crecer. Con todo esto, lo de redes sociales, con todo esto de otras actividades que están reemplazando a la Biblia, libros motivacionales. ¿Cuántos libros motivacionales hemos leído en el 2025 y cuántas horas hemos pasado en la Biblia? Y queremos crecer. Tenemos que tomar esta leche espiritual para que podamos seguir creciendo. Tenemos que tomar tiempo con Dios en oración. Tenemos que tomar tiempo con los hermanos, porque eso nos va a ayudar a crecer y fortalecer nuestra fe. Estamos creciendo en la fe como aprendiendo a tocar un instrumento y sí van a haber desaciertos, sí van a haber errores. No somos un instrumento perfecto, somos un instrumento imperfecto, pero a las manos de un músico perfecto. A veces pensamos que podemos nacer de nuevo y ya empezar a evangelizar a las masas cuando Dios nos está diciendo, crece, aprende a caminar en mis caminos. Nos queremos comer el mundo, pero no conocemos la Biblia. Paso a paso, fortifiquemos esta fe. Pablo empezó poco a poco. Empezó primero con la vista, porque no podía ver al principio. Empezó con la vista, empezó con la obediencia. Ve, habrá un discípulo que se llama Ananías y él te va a curar. Y él lo empezó obedeciendo. Tenemos que tener perseverancia para crecer espiritualmente, levantarnos cuando caemos y poder seguir. Y requiere práctica, requiere tiempo, requiere admitir también nuestros errores. Dale tiempo al proceso, porque es un proceso por el cual Dios nos hace pasar y vale la pena, hermano, hermana. Y todo instrumento necesita de vez en cuando ser afinado. Todo instrumento necesita ser afinado. Nosotros a veces necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser corregidos cuando ya no estamos sonando como deberíamos. Cuando Dios quiere que sonemos aquí y nosotros estamos sonando aquí. Necesitamos de vez en cuando pasar por este proceso que nos afina y nos corrige. Y la corrección duele. La corrección duele. Para los que saben cómo afinar una guitarra, la mayor parte de las veces para afinarla uno tiene que estirar la cuerda. Uno tiene que estirar la cuerda. ¿Cuántas veces hemos pasado por procesos donde se nos está afinando? ¿Cuántas veces hemos sentido dolor cuando Dios nos está corrigiendo? Cuando Dios nos está llamando, cuando nos íbamos fuera del camino y Dios nos está llamando, nos dice, ven al camino, ya no hagas eso, vuelve a mí y nos duele. Es ese proceso de corrección, es ese proceso de disciplina que tenemos que pasar. Porque Dios disciplina al que ama. En Hechos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Necesitamos de vez en cuando ser afinados para sonar como Dios quiere que
sonemos. Y hay alguien quien necesita escuchar esto, que a veces no queremos aceptar la corrección. A veces no queremos aceptar la disciplina de Dios y lo tomamos mal y decimos, pero si estoy bien, pero si es el hermano o la hermana quien ha empezado, ¿por qué le voy a hablar si él no me habla o ella no me habla? Decimos miles de excusas, es esa persona, no soy yo, no tengo nada de culpabilidad y no queremos aceptar la corrección, la disciplina bíblica. Solo quiero decir, ¿qué hace uno con un instrumento que no se deja afinar? Uno no lo usa. Preparemos nuestros corazones, miremos dentro de nuestros corazones para saber si de verdad nos estamos dejando afinar, si nos estamos dejando corregir y tengamos la humildad de aceptar esta corrección de la parte de Dios. Hermano, hermana, tú eres un instrumento de Dios, escogido de Dios, pero no eres el único instrumento. Tú no estás solo. No eres el único instrumento, haces parte de una gran orquesta, una gran sinfónica, una gran familia de instrumentos que es la iglesia de Dios. En 1 Corintios 12, 27 nos habla sobre el cuerpo de Cristo y nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si vemos el versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hay diversidad de dones, dice la palabra, pero un solo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cada uno ha recibido dones particulares y necesita utilizarlos para la obra de Dios. Aquí nuestro amigo Elmer tocó muy bonito y todo, y de verdad nos ministró muy lindo con el piano. Pero con el resto del grupo, la alabanza llega a otro nivel. En esta iglesia no hay solistas, en esta iglesia no hay instrumentos individuales. Cada uno tiene diversidad de dones y todos son necesarios. Hay instrumentos que se ven y se escuchan, como los que estábamos viendo, pero hay instrumentos que no se ven y parece que no se escuchan. Pero cuando estos no están, sí se siente. Jesús decía, ustedes son la sal del mundo. Y gracias a Dios en esta iglesia hay muchos hermanos que son la sal de esta iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, qué rica que está la sal? No escuchamos decir eso, pero cuando la sal falta, pues uno se da cuenta. Y es así como muchos hermanos y hermanas en esta iglesia no se hacen ver, no se hacen sentir, pero cuando faltan, uno se da cuenta. Y gracias a Dios por cada hermano y cada hermana en esta iglesia, porque cada uno está dando de sí para Dios en sus diversidades de dones. Y tenemos que estar el uno para el otro. En el versículo 26 de 12 1 Corintios, nos dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando Pablo decía no dejen de congregarse, no era porque Pablo quería ser el pastor de una mega iglesia, sino porque Pablo sabía que cada cristiano necesita de otros cristianos, que cada cristiano necesita apoyarse el uno con el otro. No dejes de congregarte. Si un hermano tuyo ya no viene, pues preocúpate por él, llámalo, no dejes que se vaya sin antes decirle, yo estoy contigo, las puertas están abiertas, preocupémonos por el uno por el otro. Dice, si un hermano sufre,
todos los otros están sufriendo por él. Y gracias a Dios por esta iglesia, porque en esta iglesia veo que compartimos el dolor. Compartimos el sufrimiento de un hermano y no es porque sea por conveniencia, sino por amor. Y gracias a Dios por esta iglesia. Compartimos también los logros de los hermanos. Alegrémonos por el hermano y la hermana que le está yendo bien y demos gracias a Dios por ello. Y no tengas miedo de utilizar tus dones, porque un instrumento tiene que ser usado adentro y afuera de la iglesia. Dice la palabra que la mies es mucha, pero pocos los obreros. Es verdad que tenemos que utilizar los dones que se nos han dado, porque no son dones nuestros. Nosotros no somos los propietarios de esos dones, sino son los dones que Dios nos ha dado. Es un carisma, es un regalo que se nos ha dado. Entonces, no tengamos miedo de utilizarlos. ¿Y cómo descubrimos el uso de un instrumento? Pues intentando, tratando. Intenta ayudar en la escuela dominical a ver si está bien. Intenta ayudar en la limpieza, en la reunión de parejas, en la reunión de oración de mujeres. Intenta ayudar, pero no te quedes quieto. Intenta. No confundamos entre cuidar de nuestros dones y guardar nuestros dones. Cuidar no es lo mismo que guardar, porque guardar no los utilizas, cuidar los utilizas, pero con un sentido apropiado. Es poco a poco, sí, pero no te quedes quieto. Y seamos como Ananías, que en el versículo 10 dice, heme aquí, Señor. Ananías no sabía qué le iba a preguntar Dios, no sabía qué le iban a preguntar, pero él dice, heme aquí. Eres un instrumento imperfecto, pero estás siendo guiado por un músico perfecto. Moisés no podía hablar bien, dice que tenía dificultad para hablar. Y aún así Dios lo va a utilizar para guiar a miles de israelitas, porque Dios pone sus palabras en tu boca. Él te utiliza como instrumento. No hay nota que Él no pueda tocar porque Él es Dios. No hay corazón que Él no pueda cambiar porque Él es Dios. Solo deja que Él obre en tu vida. ¿Qué te impide ser usado por Dios? Tal vez tú como instrumento has sido herido antes. Tal vez te has sentido usado antes. Y tal vez incluso estás en pausa de la iglesia, estás en pausa de servir. Y siento que hay varios instrumentos heridos el día de hoy. Y lo que puedo decir es que el único que puede reparar un instrumento es su creador. Es su creador. Solo deja que Dios obre en tu vida, porque Él va a reparar lo que tiene que ser reparado para que tú puedas ser usado. Solo abre tu corazón a Dios. Un instrumento no hace nada más que obedecer quien lo toca. Un instrumento no se toca a sí mismo, sino que hace lo que según su propósito fue creado para hacer. Ananías simplemente siguió las instrucciones de Jesús. Solamente cuando le dijeron, ve a la calle que se llama derecha, pues ve y encuentra este Saulo de Tarso, pues él lo hizo. Nosotros tenemos también que obedecer a la palabra, incluso si ella nos lleva a lugares donde no pensábamos que nos iba a llevar. Ananías no habría pensado ir hacia Saulo, esta persona que dice que respiraba amenazas contra el pueblo de Cristo. Y Dios nos va a poner en nuestro camino personas que no pensábamos que íbamos a poder ayudar, porque Dios tiene en su obra levantar antiguos pandilleros, antiguas prostitutas, mentirosos, todo el tipo de persona, porque también nosotros hacíamos parte de ese tipo de persona. Pero las pone en nuestro camino porque su plan es más grande que nuestra vergüenza y nuestra comodidad. Porque Él quiere levantar para que el pandillero pues vaya a evangelizar en el nombre de Dios. Él quiere levantar al mentiroso para que con su lengua ya no mienta y alabe el nombre de Dios.
Él quiere levantar a aquel que le decían tonto para que vaya y enseñe la palabra a los sabios. Él quiere levantar todo para su gloria. Y en un concierto uno aplaude al músico y no al instrumento. Todo instrumento de Dios le tiene que dar la gloria a Cristo. Salmos 150 del 3 al 4 dice la palabra: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo instrumento tiene que alabar al Creador. Y vamos a volver al versículo principal, Hechos 9:15, y lo vamos a volver a leer. Él dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Seamos instrumentos que anuncien la llegada del rey. En las películas, por ejemplo, ¿cómo se anuncia la llegada de un rey? Pues vienen las trompetas, tocan las trompetas para que entre el rey. Seamos nosotros también así. Esas trompetas, esos instrumentos que están anunciando la llegada del rey. El mundo necesita saber que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seamos ese instrumento que anuncie la venida del Señor. Porque Mateo 24, 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros hacemos parte de este plan de Dios para predicar el evangelio, porque dice que entonces, luego, vendrá el fin. Tú eres instrumento escogido por Dios. Tú eres un instrumento que tiene poder, pero no es poder tuyo, sino es el poder de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en Jericó y habían rodeado la ciudad, y no podían tomarla porque habían grandes muros, ¿qué les dijo Dios? Vayan y den vueltas por la ciudad 7 veces. Y al final de todo esto, ustedes van a gritar y van a tocar las trompetas. Y es lo que el pueblo de Dios hizo. Lo que hicieron fue que dieron las vueltas, luego tocaron las trompetas y gritaron, y el muro se cayó. Las trompetas, la trompeta no es poderosa porque es una trompeta, sino por quien la toca. Porque le podemos dar a un niño una trompeta y apenas la va a poder soplar y casi no se va a escuchar nada. Y la trompeta es poderosa por el aire que pasa a través de ella. La palabra de Dios nos habla del Espíritu Santo, que es como el viento, que uno no lo ve, pero uno solo lo siente. Uno ve la obra del Espíritu. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida y te guíe en tu caminar, tú serás esa trompeta que derrumbe muros con el soplo del Espíritu Santo. Le voy a pedir a Elmer si nos puede acompañar para la última parte con el piano. Y gracias, Elmer, por dejarte utilizar igual como instrumento, ¿no? Has ayudado en la alabanza y todo esto. Y hemos hablado de instrumentos, hemos hablado de que tocar un instrumento, aprender a tocar es difícil, que necesitamos ser afinados y corregidos por Dios, que necesitamos el uno del otro porque somos un mismo cuerpo en Cristo. Hemos dicho que somos instrumentos de obediencia para la gloria de Dios y que somos instrumentos de poder. Seamos como esa trompeta que obtiene la victoria enfrente al enemigo para Dios y que le da siempre la gloria a Él y que anuncia la venida del Rey. Pero algo que no hemos mencionado es que esa trompeta que tiene tanto poder, esa trompeta que lo utiliza Dios para anunciar su nombre, esa trompeta, para ser utilizada, ha tenido que pasar por el fuego.
esa trompeta ha tenido que ser moldeada, refinada y probada para ser utilizada. Volvamos al versículo principal, pero esta vez lo vamos a leer completamente, del 15 al 16, que dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para ser un instrumento escogido por Dios, es necesario padecer por su nombre. Servir a Dios cuesta. Servir a Dios cuesta amistades. Servir a Dios cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta amigos, cuesta incluso familiares, oportunidades laborales, solo por servir a Dios. Pero la recompensa es infinita, hermanos, hermanas. Servir a Dios cuesta, y la vida cristiana no es fácil. Ser un instrumento escogido no es fácil. Hemos sido escogidos para salvación, sí, pero eso no significa de que no vamos a sufrir en este mundo. Tal vez tú estás en un momento de sufrimiento, tal vez estás en un momento de prueba, en un momento de batallas. Tal vez tu matrimonio esté en prueba, tal vez tu economía esté en prueba. Tal vez estás pasando por un punto bajo en tu vida, punto bajo. Y algo que Dios ha puesto en mi corazón esta semana para decirte es que tal vez para ti parezca un punto bajo y no tenga sentido. Pero para Dios hay un propósito. Para Dios ese punto bajo tiene un propósito. Para Dios todos los momentos en nuestra vida, altos y bajos, tienen su propósito. Para nosotros pueden parecer momentos aleatorios, buenos, malos, pero lo que Dios va a hacer es poner una línea a través de todos esos puntos. Y ya no van a ser puntos individuales, sino van a ser notas musicales. En esa composición que es el testimonio tuyo. Porque Dios está haciendo una composición musical de tu vida. Dios está haciendo una obra de arte con tu testimonio. Cada punto en tu vida representa un punto en tu testimonio. Y para que hayan esas notas altas, teníamos que pasar por las notas bajas. Era necesario que padezcamos para ser probados, para ser corregidos, para que tengamos esta fe reforzada que dice la palabra. Y el gran compositor, nuestro creador, aquel que hizo la música y te escogió como instrumento, conoce toda la partición que le está tocando. Y Él transformará ese testimonio en una melodía de bendición. Solo Dios sabe qué notas nos esperan después, pero lo único que sé es que esta nota donde yo me encuentro era necesaria para poder llegar a las otras notas, para poder escribir esta sinfonía que Dios está haciendo con mi vida. Yo sé que hay un propósito en cada uno de esos momentos, en cada tiempo, aunque tú no lo veas, aunque yo no lo vea, aunque no veamos qué es lo que el gran artista, el gran compositor va a tocar después, sabemos que es una melodía de bendición. Y sabemos que eventualmente miraremos atrás y veremos el sentido de estos momentos. En Deuteronomio 8:2 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Todas las notas que vinieron anteriormente prepararon al instrumento para llegar hasta donde estaba. Y no solo para llegar ahí, sino para seguir tocando. Porque hay mucho que viene por delante, hermanos, hermanas. Hay muchísimo que viene por delante. Solo Dios lo conoce, pero nosotros podemos confiar en Él, que son momentos de bendición, que cada cosa es necesaria, pero que Él nos espera al final. Y podemos decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Mirando atrás podemos decir gracias, Señor, por el 2025 lleno de altos y de bajos. Gracias, Señor, por cada momento en mi vida, que a pesar de que haya sido bueno o malo, algo que no cambia es que tú eres el mismo Dios hoy y siempre, y que Él nos estaba acompañando día tras día. Y gracias, Señor, porque lo que ha de venir es una bendición. Gracias, Señor, porque lo que hay de venir es divino porque viene de Él. Es bueno porque viene de Él. Y es eterno porque cada tribulación momentánea nos prepara para el excelente y eterno peso de gloria. Amén. Seamos ese instrumento escogido que rinde la gloria al Creador, hermanos, hermanas, confiando en que Él conoce las notas que han de venir. Confiando que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.